Muy bien. Continuaremos entonces en esta cápsula, avanzando con el siguiente fase de la planeación que es dirección. Como hemos visto, también está la fase de integración del personal, ¿verdad? Pero vamos a omitirlo un poco para pasar a la dirección porque mucho de la integración impacta en la parte de dirección, ¿verdad? Recordemos que dirección es esta fase en la que se orienta los trabajos o se supervisa la operación de las actividades de toda esa estructura que se estableció en la organización, una vez integrada, que es la parte de reclutamiento, selección y contratación del personal, sujeto a las características y disposiciones para que desarrolle las actividades dispuestas en la organización, basado, por ejemplo, en los perfiles, en la jerarquía, ¿verdad? En los organigramas establecidos, para poder lograr esos objetivos establecidos en el plan operativo, ¿verdad? Bien, entonces ya estamos en esta parte de la dirección, ¿verdad? Esta quinta parte, tras la integración del personal, ¿verdad? Que propiamente no es una función del proceso administrativo, es más, y incluso está junto con pegado con la parte de organización, ¿verdad? Pero bien, entonces, una vez definido, una vez establecido eso, vamos a definir qué es la dirección. La dirección y el liderazgo a menudo se consideran lo mismo. Si bien es cierto que el gerente más efectivo casi siempre será también un líder efectivo, y quien dirige es una función esencial de los gerentes, hay más en administrar que solo dirigir. Como se señaló en capítulos anteriores, incluye una planeación cuidadosa, establece una estructura organizacional que ayuda a las personas a alcanzar las metas e integrar personal lo más competente posible en esa estructura. La medición y corrección de las actividades del personal mediante el control es también una función importante de la administración, como se demostrará más adelante, ¿verdad? Sin embargo, todas estas funciones gerenciales lograrán poco si los gerentes no saben cómo dirigir al personal o no comprenden los factores humanos de su operación, de manera que generan los resultados deseados. Entonces, vamos a iniciar especificando qué es la dirección. La función gerencial de dirigir se define como el proceso de influir en las personas para que contribuyan a las metas organizacionales y de grupo establecidas en la parte de planeación y trazadas en la parte de organización, ¿verdad? Como mostrará el análisis de esta función, es en esta área en que la ciencia del comportamiento hace su principal contribución a la administración, que recordamos que en su momento en las cápsulas relacionadas a las teorías fundamentales de la administración, vimos que había teorías relacionadas al aspecto emocional, psicológico y social del trabajador, que aquí es donde se ven reflejadas. En un examen del conocimiento pertinente a la dirección, esta siguiente parte se enfocará en los factores humanos, motivación, liderazgo y comunicación. Administrar requiere la creación y el mantenimiento de un ambiente donde los individuos trabajen en grupos hacia la consecución de objetivos integrados. Asimismo, se resalta la importancia de conocer y aprovechar los factores humanos y de motivación. Pero eso no significa que los gerentes deban de convertirse en psiquiatras improvisados. Su labor no es la de manipular al personal, sino de identificar qué las motiva, ¿sí? Factores humanos en la administración. Si bien los objetivos de la empresa pueden diferir un tanto entre las organizaciones, y es obvio que los empleados también tienen necesidades y objetivos que son esencialmente importantes para ellos, mediante la función de la dirección, los gerentes les ayudan a constatar que pueden satisfacer sus propias necesidades y utilizar su potencial a la vez que contribuyen con las metas de una empresa. Así, los administradores deben de atender las funciones que asumen las personas y las individualidades y personalidades de la gente. Multiplicidad de funciones. Los individuos son mucho más que un factor productivo de los planes de administración. Son miembros de un sistema social son sociales de muchas organizaciones. Son consumidores de bienes y de servicios e influyen de manera vital en la demanda y sus miembros de la familia, escuelas, iglesias, asociados industriales y partidos políticos. En estas distintas funciones, los individuos establecen leyes que gobiernan a los administradores, comportamientos éticos que guían una tradición de dignidad humana, que es una característica importante en nuestra sociedad. En resumen, los gerentes y aquellos a quienes dirigen sus miembros que interactúan en un amplio sistema social. No existe la personas promedio. Las personas actúan en diferentes funciones, pero también son diferentes entre ellas. No existen las personas promedio, aunque en las empresas organizadas a menudo se supone que las hay. No, las empresas desarrollan reglas, procedimientos, programas de trabajo, normas de seguridad y descripciones de puesto. Todo bajo el supuesto de que, en esencia, todas las personas son iguales. Por supuesto que esto es necesario
sobre todo en los esfuerzos de la organización. Pero es igualmente importante reconocer que los individuos son únicos y tienen diferentes necesidades, ambiciones, actitudes, deseos, responsabilidad, potencial y niveles de conocimiento y habilidades. Si los gerentes no comprenden la complejidad e individualidad de las personas, no pueden aplicar de forma correcta las generalizaciones sobre la motivación, el liderazgo y la comunicación. Aunque por lo común sean ciertos, principios y conceptos deben ajustarse a situaciones específicas. En una empresa no todas las necesidades de los individuos pueden satisfacerse por completo, pero los gerentes tienen un amplio margen para hacer acuerdos individuales, aunque los requisitos del puesto casi siempre se derivan de los planes de las empresas y la organización. Este hecho no necesariamente excluye las posibilidades de ajustar el puesto a una persona en una situación específica. La importancia de la dignidad humana. Administrar supone alcanzar los objetivos de la empresa. Obtener resultados es importante, pero los medios nunca deben de violar la dignidad de las personas. El concepto de dignidad individual significa que deben de tratar a las personas con respeto, no importa cuál sea su cargo en la organización. El presidente, el vicepresidente, el gerente, el supervisor de primera línea y el trabajador contribuyen a las metas de la empresa. Cada uno es único, con diferentes capacidades y aspiraciones, pero en todos son seres humanos y merecen que se les trate como tales. Y todo eso se está recalcando en la parte de dirección porque es la parte, vamos a decir, más humana del proceso administrativo, ¿verdad? La planeación es la parte creativa, organización es la parte procedimental y organizacional, ¿verdad? La dirección es la parte humana y más adelante la parte de control es la parte más estricta, ¿verdad? Prácticamente es creatividad, procesos, sentimientos, si lo queremos ver hasta cierto punto, sentimientos y sensaciones y control o medición, que es la última fase, ¿verdad? E integración que también tiene que ver con la parte de procedimientos, por eso está muy ligado con organización. No podemos hablar de la naturaleza de las personas a menos que se considere al individuo como un todo, y no solo un conjunto de características distintas y separadas. Conocimientos, aptitudes, habilidades o rasgos de la personalidad, una persona lo tiene todo, en distintos grados. Más aún, estas características interactúan entre ellas y su predominio en situaciones específicas cambia con rapidez y de manera imprevisible. El ser humano es una persona total, influida por factores externos. Las personas no pueden despojarse del efecto de estos fuerzas cuando van al trabajo y los administradores deben de identificar estos hechos y estar preparados para hacerles frente. ¿Sí? Dice, existen 5 aspectos a tomar en cuenta para convertir en un líder inspirador, los cuales son motivación personalizada. Para llevarla a cabo, primero se debe generar un ambiente de confianza con el trabajador, para después preguntarle directamente al individuo cuál es la causa de su malestar. La intención es fungir como un coach para el equipo, es decir, ser un guía que comparta consejos y experiencias que los ayuden a superar los bloqueos emocionales. Esto desembocará en un respeto y admiración hacia ti, o sea, hacia el administrador. Compartir experiencias personales. Dice, hay personas que necesitan creer que es imposible salir adelante y superar los obstáculos para sentir que también lo pueden lograr. De aquí parte la importancia de platicar el ámbito personal. Reconocer el buen trabajo. Es importante felicitar al personal que sobresale o que aplica su máximo esfuerzo en la tarea, lo que no debe dejar pasar inadvertido. Corrección inteligente en un mal trabajo. Cuando un empleado realiza una tarea que no cumple los estándares de desempeño, hay que reunirse con él en privado e indicar que le fue lo que fue, perdón, que fue lo que no hizo de forma adecuada y preguntarle qué es lo que puede hacer para no repetir el error. Alinear las metas personales de los empleados con las metas de la empresa. Al prestar atención a este punto, se conservará la fuerza de motivación y aumentará la posibilidad de lograr mejoras en los resultados. Ahora vamos a pasar a un punto fundamental de la dirección, que es la motivación, ¿sí? O sea, los motivos humanos se basan en necesidades, conscientes o inconscientes. Algunos son primarias, como las fisiológicas, como son el agua, el aire, alimentos, sueño y refugio, es decir, que son requeridas para la supervivencia. Otros se pueden considerar secundarias, como la autoestima, el estatus, la afiliación con otros, el afecto, el dar, los logros, la autoafirmación. Naturalmente, estas necesidades varían en intensidad y con el tiempo entre los individuos. La motivación es un término general que se aplica a todo tipo de impulsos, deseos, necesidades, anhelos y fuerzas similares. Decir que los gerentes motivan a sus subordinados, es decir, que hacen cosas que esperan satisfarán esos impulsos y deseos y que los inducirán a actuar de manera deseada. Uno de los primeros modelos, en este caso, realizado a la motivación, es el modelo X y Y de McGregor.
¿sí? Desde un punto de vista sobre la naturaleza de las personas fue expresado por Douglas MacGregor en su famosa teoría de la teoría de X y Y. Administrar, sugiere MacGregor, debe empezar con la pregunta básica sobre cómo deben los gerentes, cómo se deben de, perdón, cómo se ven los gerentes a sí mismos respecto a los demás. Este punto de vista requiere reflexión acerca de la percepción de la naturaleza humana. La teoría de X y Y son dos series de supuestos relativos a la naturaleza de las personas. MacGregor eligió estos términos porque se deseaba una terminología neutral, sin connotaciones ni buenas ni malas. Primeramente vamos a analizar los supuestos de la teoría X. Sí, los supuestos tradicionales sobre la naturaleza de las personas, según MacGregor, se incluyen en la teoría X como lo son. Los seres humanos promedios tienen un inherente desagrado por el trabajo y lo evitarán siempre que lo puedan. Por estas características humanas de desagrado por el trabajo, habría que obligar, controlar y dirigir y amenazar con castigos a la mayoría de las personas que realicen un esfuerzo o para que realicen un esfuerzo adecuado hacia el logro de los objetivos organizacionales. Los seres humanos promedio requieren que los dirijan, desean evitar la responsabilidad, tienen relativamente poca ambición y quieren seguridad ante todo. Y en cuanto a la otra teoría que conforma a los supuestos de MacGregor, la teoría de Ye dice, el gasto de los esfuerzos físicos y mental en el trabajo es tan natural como el de jugar o descansar. El control externo y la amenaza de un castigo no son único medio para generar el esfuerzo hacia los objetivos organizacionales. Las personas se autodirigirán y autocontrolarán de acuerdo con los objetivos con los que estén comprometidos. El grado de compromiso o con los objetivos es proporcional al tamaño de la recompensa asociada a su logro. Los seres humanos promedios aprenden en las condiciones apropiadas, no solo a aceptar la responsabilidad, sino a buscarla. La capacidad de poner en práctica un grado de relativamente alto de imaginación, inventiva, creatividad en las soluciones de problemas organizacionales se distribuyen de manera amplia en la población. En las condiciones de la vida industrial moderna, el ser humano promedio solo utiliza parcialmente su potencialidad intelectual. Es obvio que estas series de supuestos son en lo fundamental distintas. La X es pesimista, estática y rígida. El control es primordialmente externo, impuesto a subordinados por el superior. En contraste, la teoría Y es optimista, dinámica y flexible, centrada en la autodirección, la integración de las necesidades individuales con las demandas organizacionales. Es casi seguro que cada serie afectará la forma en que los administradores realizan sus funciones y actividades gerenciales. ¿Verdad? Y aquí viene una pequeña imagen acerca de cómo un par de imágenes acerca de la contraste entre ambas teorías. Algunas aclaraciones al respecto. Dice, por lo visto, MacGregor estaba preocupado de que ambas teorías pudieran malinterpretarse. Y los siguientes puntos aclaran algunas áreas de malentendido y mantienen los supuestos de la perspectiva apropiada. Dice, los supuestos de la teoría X y Y son solo eso, supuestos. No son prescripciones ni sugerencias para estrategias gerenciales, sino que deben ser probadas frente a la realidad. Más aún, son deducciones intuitivas y no se basan en investigaciones. La teoría X y Y no implica una dirección dura y suave. El enfoque duro puede ocasionar resistencia y antagonismo. El suave una dirección de dejar hacer las cosas, de pasar las cosas, y no es congruente con la teoría Y. El gerente eficaz reconoce la dignidad, la capacidad, las limitaciones de las personas y ajusta su comportamiento a la exigencia de las situaciones. La teoría X y Y no se debe considerar una escala continua como X y con Y en extremos opuestos. No son cuestiones de grado, sino puntos de vista completamente diferentes a las personas. En el análisis de la teoría Y no es un ejemplo de dirección por consenso ni argumentos en contra del empleo de la autoridad. En dicha teoría, la autoridad se considera solo una de muchas formas en que un gerente ejerce el liderazgo. La variedad de actividades, funciones y situaciones requieren diferentes enfoques directivos. En ocasiones, autoridad y estructura rígida puede ser efectiva hacia ciertas tareas, como lo establecido en la investigación de Morse y Lorch, quienes sugieren que los diferentes enfoques son efectivos en situaciones distintas, por lo que la empresa productiva es aquella que ajusta los requisitos de sus actividades a las personas y las situaciones particulares, ¿verdad? Con esto cerramos esta cápsula, ¿sí? En cuanto a esta primera fase de la dirección.